Sexta parte, capítulo primero. Fue aquella una época singular para Raskolnikov. Se hubiera dicho que una especie de bruma caída sobre él lo mantenía en una soledad agobiadora y desesperante, cuyo fin no podía preverse. Cuando mucho tiempo después recordó esos días, adivinó que su conciencia se había eclipsado a veces, y que eso debió de haber sucedido, salvo casos raros de intervalos de lucidez, hasta que se produjo la catástrofe final. Estaba positivamente convencido de haberse engañado acerca de varios puntos, en especial la fecha y duración de ciertos acontecimientos. Por lo menos, al recapacitar más tarde, tratando de explicarse los hechos que recordaba, se vio en la necesidad de recurrir al testimonio ajeno para reconstituir sucesos que concernían a él en persona. En ocasiones llegó a considerarlos como la consecuencia de otros que solo existían en su imaginación. A veces se sentía dominado por una angustia que llegaba a transformarse en terror, pánico. Pero recordó con nitidez que hubo minutos, horas y hasta quizá días en los que permaneció sumido en una apatía análoga a la triste indiferencia de ciertos moribundos. En general, en los últimos días trataba de no pensar en su situación para evitar el tener que darse cuenta exacta de la misma. Ciertos hechos de la vida corriente, que hubiesen requerido ser tratados con urgencia, no dejaban de preocuparle, pero experimentaba una especie de placer en descuidar precauciones, cuyo olvido podía ser para él de funestas consecuencias. Svidrigailov era lo que más le alarmaba, y hasta puede decirse que toda su atención se concentraba en su persona. Desde el día en que el nombrado le repitió las palabras demasiado claras y amenazadoras para él en la habitación de Sonia, frente al lecho de muerte de Catalina Ivanovna, el curso habitual de los pensamientos de Raskolnikov se encontraba perturbado. Mas aun cuando ese factor le inquietara sobremanera, no se apresuraba demasiado a poner las cosas en claro. A veces, al encontrarse de pronto en alguno de los arrabales de la ciudad, sentado ante la mesa de una taberna miserable, solo, perdido en sus reflexiones y recordando apenas cómo había llegado hasta aquel lugar, pensaba en Svidrigailov y sentía con punzante lucidez que le era necesario entrevistarse lo antes posible con aquel hombre para terminar en forma definitiva. En una ocasión, cuando deambulaba más allá de las barreras, se figuró que esperaba a Svidrigailov, que lo había citado en aquel lugar. Otra vez se despertó antes del amanecer en un sitio desconocido, acostado sobre la hierba, en medio de un bosquecillo, sin recordar casi cómo había llegado hasta allí. Durante los 2 días que siguieron al fallecimiento de Catalina Ivanovna, se encontró en 2 oportunidades con Svidrigailov, en las inmediaciones del domicilio de Sonia, al cual se dirigía sin otro propósito que pasar algunos instantes en compañía de la joven. Ambos cambiaron breves frases, absteniéndose de hacer referencia al punto esencial, cual si existiera entre ellos un acuerdo tácito para no tocarlo hasta que llegara el momento propicio. Esto ocurrió mientras el cadáver de Catalina Ivanovna estaba allí todavía. Svidrigailov se ocupaba en las cuestiones relativas al sepelio, y Sonia estaba también muy atareada. En la última ocasión en que se vieron, Svidrigailov explicó a Raskolnikov que las gestiones por él realizadas en favor de los hijos de la muerta habían tenido éxito. Merced a sus relaciones, no le resultó difícil llegar hasta ciertos personajes por intermedio de los cuales pudo colocar muy pronto a los 3 huerfanitos en asilos donde de nada carecerían. El dinero depositado a nombre de los mismos no dejó de contribuir a ello, pues se aceptaba más fácilmente a niños dotados de pequeño capital que a los indigentes en absoluto, aun cuando esto pudiera parecer un contrasentido. Habló asimismo de Sonia. Prometió pasar uno de aquellos días por la casa de Raskolnikov y dio a entender que deseaba pedirle consejos y tenía urgente necesidad de conversar con él acerca de ciertos asuntos. Esta conversación tuvo lugar en la antesala. Svidrigailov miraba a Raskolnikov con extraña fijeza. De súbito, bajando la voz, le preguntó: «¿Qué le sucede, Rodion Romanovich? No parece el mismo de siempre». «No, no, no»,
Mira y escucha, como si no comprendiera lo que se le dice. Vaya, será preciso que charlemos un rato. Lamento de veras estar tan ocupado con los asuntos de los demás y los míos. Ea, Rodión, todos los hombres necesitan aire. Aire, aire antes que nada. Se hizo a un lado para permitir pasar al sacerdote y al sacristán que subían por la escalera para entonar el requiem. Svidrigailov había tomado disposiciones para que esa ceremonia se realizara regularmente 2 veces por día. Después de reflexionar un instante, Raskolnikov siguió al sacerdote, pero no penetró en la habitación, quedándose en el umbral. El oficio religioso comenzó triste y solemne. Desde su más tierna infancia, Raskolnikov había experimentado siempre una especie de terror místico ante la presencia de la muerte. Hacía mucho tiempo que no asistía a una ceremonia fúnebre. A todo esto se agregaba una sensación de perturbación y espanto, más dolorosa aún. Miró a las criaturas. Las 3 estaban arrodilladas junto al féretro. Polia lloraba en silencio. Detrás de ellas, Sonia oraba en voz baja, tratando de ocultar sus lágrimas. En todo este tiempo, no me ha mirado ni una vez, ni me ha dirigido una palabra, pensó Raskolnikov. El sol inundaba la habitación de viva claridad y el humo del incensario elevábase en densas espirales. El sacerdote salmodiaba el requiem aeternam. Raskolnikov permaneció allí hasta el final. Al dar la bendición y despedirse, el sacerdote miró en derredor suyo con aire extraño. Después del oficio, Raskolnikov avanzó hacia Sonia. La joven le tomó las 2 manos y reclinó la cabeza en su hombro. Ese dulce gesto de amistad causó profundo asombro a Raskolnikov. Sonia no le demostraba la más mínima repulsión, ni el colmo, ni una sombra de horror. Sus manos no temblaban. Era en cierto modo el colmo de la abnegación personal. Por lo menos, era en cierto modo. Sonia no le demostraba la más mínima repulsión ni una sombra de horror. Sus manos no temblaban. Era en cierto modo el colmo de la abnegación personal. Por lo menos, él lo entendió así. La joven no pronunció palabra. Raskolnikov le estrechó las manos con fuerza y salió, presa de inmenso malestar. Si le hubiese sido posible partir a cualquier parte que fuese enseguida, o hallar en algún sitio una soledad absoluta, aún para toda la vida, se habría considerado feliz. Pero desde hacía algún tiempo, aun cuando casi siempre estuviera solo, jamás conseguía sentirse solo. Salía de la ciudad, marchaba por las carreteras, una vez se internó en un bosque, pero cuanto más solitarios eran los lugares, tanto más sentía junto a sí una presencia inquietante que lo molestaba más que atemorizaba, de suerte que se apresuraba a volver a la ciudad para mezclarse con la multitud, penetrar en las tabernas y cervecerías o vagar por los mercados y las plazas. Allí se sentía mejor y hasta más solo. Al caer la tarde se encontró en una especie de teatrucho en el que servían bebidas a los espectadores. Pasó una hora entera escuchando las canciones con cierto placer, pero por último, la inquietud se adueñó de nuevo de su ánimo y sintió casi remordimiento de conciencia. Estoy sentado aquí, oyendo canciones. ¿Acaso es esto lo que me conviene hacer?, pensó. No tardó en advertir que había una cuestión que resolver sin demora, pero por más que se devanó los sesos, no pudo concretarla en palabras. Sus pensamientos se enredaban. No, más vale luchar, se dijo por fin. Prefiero vérmelas de nuevo con Porfirio o con Svidrigailov. Es mejor desafiarlos a hacer frente a sus ataques. Sí, fuera de duda. Abandonó el teatrucho. El pensamiento de Dunia y de su madre le causó terror, pánico, sin que supiera por qué razón. Aquella noche se despertó antes del alba en los bosquecillos de la isla Kretovsky, temblando de fiebre, y volvió a su casa ya entrada la mañana. Tras algunas horas de reposo, la fiebre desapareció, pero levantóse muy tarde. Recordó que las exequias de Catalina
habían sido fijadas para ese día y se felicitó por no haber asistido a la ceremonia. Anastasia le llevó el almuerzo, comió y bebió con buen apetito, casi con avidez. Su cabeza estaba despejada y se sintió más fresco y tranquilo que los 3 días anteriores. Se asombró de los insensatos terrores que lo habían asediado. Eran las 2 pasadas. De pronto se abrió la puerta, apareciendo Razumikin. «¡Vaya, si comes! Es que no estás enfermo», dijo tomando una silla y sentándose frente a él. Se hallaba muy excitado y no trataba de disimularlo, y en sus palabras se traslucía gran indignación, aun cuando hablaba con calma y sin levantar la voz. Al parecer su visita era motivada por algún grave acontecimiento. «Escucha», comenzó a decir en tono resuelto. «Veo con la mayor claridad ahora que no comprendo un rábano de lo que pasa. Que el diablo cargue con todos vosotros. No vayas a suponer que vine para interrogarte. Me cuidaré muy bien de meterme en lo que no me importa. Aunque quisieras confiarme todos tus secretos, me taparía los oídos para no escucharte. Escupiría y me iría. He venido nada más que para saber personalmente y de manera definitiva si en verdad estás loco. Hay mucha gente, poco importa quiénes son, que creen que lo estás, o por lo menos que tienes enorme propensión a la demencia. Te confieso que estoy muy dispuesto a compartir esa opinión, en primer lugar a causa de tu comportamiento ridículo y si se quiere innoble, tanto más cuanto que nada lo explica, y luego en vista de tu reciente conducta hacia tu madre y tu hermana. Solo un monstruo y un cobarde, de no ser un loco, puede obrar como tú lo has hecho. Por consiguiente, estás loco. ¿Hace mucho que no las ves? Recién acabo de verlas. ¿Y tú no has vuelto por allá? ¿Qué te pasa? ¿Por dónde has andado? Desde ayer tu madre se halla enferma de algún cuidado. Hizo venir aquí. Abdosia se esforzó en vano en retenerla. Si está enfermo, decía, si tiene el espíritu perturbado, ¿quién lo cuidará si no lo hace su madre? Vinimos todos para no dejarla sola, haciendo lo posible para que se calmara. Entramos y no estabas. Tu madre se sentó ahí y quedó unos 10 minutos embargada en profundas reflexiones, mientras nosotros permanecíamos en silencio. De pronto se levantó y nos dijo, si sale, es señal que se encuentra sano y que olvida a su madre. Por lo tanto es inconveniente y vergonzoso para mí aguardarlo y mendigar sus caricias como si le pidiera una limosna. Volvió a su casa y se acostó. Ahora tiene bastante fiebre. Veo muy bien que tiene tiempo para dedicarlo a su amiga, dice, suponiendo que Sonia Semyonovna es tu novia, tu amante o lo que sea. Fui a lo de Sonia Semyonovna antes de venir aquí, porque quería hacer bien las cosas. Entro y ¿qué es lo que veo? Un féretro y unos chiquillos que lloran mientras esa joven les prueba unos vestidos de luto. Tú no estabas. Me excusé y salí para comunicar lo que había visto a tu hermana. La suposición de tu madre, por lo tanto, es absurda. No se trata de novia o amante, entonces, sino de locura. Llego y te encuentro ergullendo trozos de carne cocida como si hicieras 2 días que no pruebas bocado. Cierto es que los locos también comen, pero aunque no me hayas dicho una palabra al respecto, comprendo que no estás loco. No, no lo estás. Pondría mis manos en el fuego. Por lo tanto, los mando a todos al diablo, ya que hay un misterio, un secreto, y no estoy dispuesto a romperme la cabeza para descifrarlo. Vine con el único propósito de decirte 4 frescas y desahogarme. Ahora ya sé lo que debo hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te importa? ¿Vas a dedicarte a la bebida? ¿Cómo lo has adivinado? No se requiere mucha perspicacia. Razumikin permaneció un instante silencioso. Siempre has dado muestras de buen sentido y nunca has estado loco, observó con énfasis. Sí, es cierto, voy a embriagarme. Adiós. Después de haber dicho esto, se dirigió hacia la puerta. Anteayer creo haber hablado de ti a mi hermana, Razumikin, dijo Raskolnikov. ¿De mí? ¿Dónde la viste anteayer? Preguntó Razumikin, deteniéndose un tanto pálido. Se podía adivinar que su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Vino aquí, sola. Se sentó en ese lugar y estuvo hablando conmigo. ¿Ella? Sí, ella. ¿Qué le dijiste? Quiero decir, de mí.
que eras un muchacho excelente, honesto y laborioso. No le dije que la amabas, pues eso ya lo sabe. ¿Lo sabe? ¿Qué pregunta? En cambio, le manifesté que vaya yo donde vaya, me suceda lo que me suceda, deben considerarte como su providencia. Las dejo a tu cargo, Razumikin. Te hablo de este modo porque sé cuánto la amas y estoy convencido de la pureza de tus sentimientos. Creo adivinar también que ella puede amarte, si es que no te ama ya. Ahora decide si es mejor darte a la bebida. Rodia, ¿ya ves? Y bien, que el diablo. Pero ¿tú a dónde quieres ir? Aunque todo esto sea un secreto, terminaré por saberlo. Estoy seguro de que se trata de una estupidez más, de alguna espantosa majadería forjada por tu imaginación. Por lo demás, eres un tipo excelente, el mejor de todos. Quería agregar, pero me has interrumpido, que hacías bien al no tratar de conocer esos misterios y esos secretos. No te preocupes por el momento, quédate tranquilo. Todo se aclarará a su debido tiempo. Ayer alguien me dijo que el hombre necesita aire. Me propongo ir ahora mismo a su casa para saber qué entiende por eso. De pie ante su amigo, Razumikin reflexionaba, presa de cierta inquietud. Es un conspirador político, sí, eso es. Debe estar en vísperas de dar algún paso decisivo. No puede ser de otro modo. Y Dunia lo sabe, se dijo por último. Así que Avdotia Romanovna vino a verte, articuló pensando cada una de sus palabras. Y tú quieres ver al hombre que dice que hace falta más aire. Y por lo tanto esa carta procede también de él. ¿Qué carta? Una que recibió hoy y que le causó gran inquietud. Hasta demasiada. Hice alusión a ti y me rogó que me callara. Luego me dijo que acaso tuviéramos que separarnos por mucho tiempo y me agradeció con gran efusión lo poco que he podido hacer por ella. Finalmente se encerró en su habitación. ¿Avdotia ha recibido una carta?, inquirió de nuevo Raskolnikov con aire pensativo. Sí. ¿No lo sabías? Los dos guardaron silencio. Adiós, Rodion. Yo, querido amigo, hubo un tiempo... Adiós. También tengo que irme. Te aseguro que no beberé. ¿Para qué? Se apresuró a salir de la habitación, pero apenas hubo cerrado la puerta tras de sí, la abrió de golpe y dijo mirando de soslayo con aire furtivo. A propósito, ¿recuerdas aquel crimen que tanto daba que hacer a Porfirio, el asesinato de la vieja? Han descubierto al asesino. Él mismo se confesó culpable y presentó pruebas de su delito. Figúrate que era uno de los obreros, esos pintores cuya defensa asumí espontáneamente. Aquella escena de la pelea con su camarada, sus gritos, sus carreras y sus carcajadas, mientras subían el portero y los dos testigos estaban destinados a proporcionarle una coartada. Había preparado todo aquello con infernal astucia y lo puso en práctica con inaudita presencia de ánimo. Cuesta trabajo admitirlo, pero no puede ponerse en duda desde el momento que es él mismo quien lo confiesa, suministrando pruebas irrefutables en apoyo de sus afirmaciones. ¿Cómo me engañó ese individuo? Lo considero el genio máximo del disimulo y la astucia, el mejor inventor de coartadas. Por lo demás, no cabe exteriorizar demasiado asombro. ¿Por qué no han de existir seres dotados de tanta sagacidad? Comprendo asimismo que no haya sido capaz de desempeñar su papel hasta el fin, pero de cualquier manera reconozco que me dejé embautar por sus protestas de inocencia, hasta el punto de dejarme arrastrar por la cólera y el apasionamiento en su defensa. Dime, te lo ruego, ¿cómo te has enterado de esto y por qué te interesa tanto este asunto?, inquirió Raskolnikov, presa de visible agitación. ¿Que cómo me he enterado? Vaya pregunta. Lo supe por varias personas. El mismo Porfirio me lo contó casi todo. ¿Porfirio? Sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho?, interrogó Raskolnikov con inquietud. Me lo explicó todo por medio de la psicología, según su costumbre. Sí, él en persona. Adiós. Más tarde te contaré otras cosas. Ahora tengo prisa. En cierto momento llegué a pensar, ya te lo diré en otra ocasión, ¿para qué embriagarme ahora?
Ya me has embriagado sin necesidad de alcohol, porque estoy ebrio, Rodia, sin haber bebido. Bien, adiós, no tardaré en volver. Es un conspirador político, no me cabe la menor duda, se decía Razumikin mientras descendía la escalera con lentitud. Con toda seguridad ha logrado complicar a su hermana en sus maquinaciones, cosa muy posible dado el carácter de Abdosia. Los dos se ven. Ella misma me lo dio a entender. Esas palabras veladas, esas alusiones confirman lo que sospecho. ¿Cómo explicar de otra manera todo este embrollo? Yo que había pensado, oh señor, ¿cómo pude imaginar eso? Formé un juicio temerario. Esa alucinación me fue sugerida por la mortecina luz de aquella lámpara en el corredor. ¡Pah! ¡Qué infame y cobarde idea de mi parte! La confesión de Nicolás viene a punto. Y todo lo que precedió, ¿cómo se explica ahora? La enfermedad que lo aquejaba, su proceder extraño, y antes de esa época, mucho antes, cuando iba todavía a la universidad, su carácter siempre tan sombrío y taciturno. ¿Pero qué significará esa carta? Hay algo oscuro aún. ¿De dónde procede? Sospecho que... no descansaré hasta dar con la clave de este asunto. Todos sus recuerdos y reflexiones giraban en torno de Dunia, y se sentía invadido por gran emoción. Logró serenarse haciendo un esfuerzo y prosiguió caminando. Apenas partió su amigo Raskolnikov, se levantó y se aproximó a la ventana. Luego comenzó a pasearse de un lado a otro, a pesar de las reducidas dimensiones del cuarto, y por último volvió a sentarse en el diván. Su rostro denotaba decisión y firmeza. Parecía otro ser, dispuesto a luchar aún. Había descubierto una salida. Sí, todavía no me han derrotado por completo, pensó. En verdad, su situación nada tenía de halagüeña. Estaba acorralado con las espaldas pegadas a la pared y experimentaba una sensación de verdadera angustia. Un maleficio parecía pesar sobre él desde la escena en el despacho del juez de instrucción. Después del dramático incidente del que Nicolás fue protagonista, había tenido lugar la escena con Sonia, que estuvo lejos de realizarse conforme a lo que él se proponía. Se había mostrado débil y todos sus cálculos y previsiones se derrumbaron de golpe. Tuvo que reconocer que no le sería posible soportar solo semejante peso durante toda su existencia. Y Svidrigailov. Aquel hombre constituía un enigma que lo inquietaba, es cierto, pero desde otro punto de vista. Tal vez tendría que luchar también con él, o quizá le proporcionara una solución. En cuanto a Porfirio, era otra cosa. De modo que el mismo Porfirio le ha explicado todo a Razumikin, valiéndose de sus nociones psicológicas. Siempre su maldita psicología. Pero, ¿cómo ha podido creer, aunque fuese por un minuto, que Nicolás sea culpable después de la escena que se ha producido entre nosotros, a la que solo puede darse una explicación? Durante aquellos días, Raskolnikov había recordado infinidad de veces los diversos aspectos de su conversación con Porfirio. Las palabras, los gestos, las miradas. Ciertas cosas habían sido dichas en un tono tal que la confesión de Nicolás, puesta en tela de juicio por el juez de instrucción desde el primer momento, no bastaba indudablemente para quebrantar la convicción que abrigaba Porfirio Petrovich acerca de la culpabilidad de Raskolnikov. El mismo Razumikin empezaba a sospechar. La escena del corredor debajo de la lámpara no escapó a su penetración. Enseguida se precipitó a la casa de Porfirio. Pero, ¿por qué lo habrá engañado este? ¿Qué fin persigue al hacer que Razumikin crea en la culpabilidad de Nicolás? Seguramente abriga algún propósito oculto, pero ¿cuál? Desde esa mañana ha transcurrido bastante tiempo y Porfirio no ha dado señales de vida. Como es natural, esto no presagia nada bueno. Tomó su gorro y tras un breve instante de reflexión, salió de su cuarto. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, se encontraba en un estado de ánimo satisfactorio. Es preciso terminar con Svidrigailov, pensó, cueste lo que cueste y lo antes posible. Además, parece que espera que sea yo el que vaya a verlo.
En aquel momento su martirizado corazón abrigaba tanto odio que no habría vacilado en matar a cualquiera de los dos, Svidrigailov o Porfirio. Por lo menos sentía que podía hacerlo si se le presentaba la oportunidad. Ya veremos, se dijo. Pero apenas hubo cerrado la puerta tras sí, vio a Porfirio Petrovich en persona. Raskolnikov quedó estupefacto, pero rápidamente se recobró, y hasta puede decirse que la inesperada visita no le asombró demasiado, ni lo atemorizó. Un pensamiento acudió a su mente con la rapidez del rayo. ¿Acaso este sea el desenlace? ¿Cómo se explica que no lo haya oído llegar? ¿Habrá estado escuchando junto a la puerta? ¿No esperaba usted mi visita, Rodión?, preguntó Porfirio con mal disimulada ironía. Hace tiempo que tenía deseos de venir a visitarlo. Pasaba por casualidad delante de esta casa y me dije, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para hacerle una breve visita? ¿Iba a salir? No lo retengo entonces. Un cigarrillo. Pase, tenga la gentileza. Siéntese aquí. Porfirio Petrovich, repuso Raskolnikov ofreciéndole una silla con un aire tan afable y satisfecho que él mismo se había sorprendido de haber podido verse. Sus impresiones anteriores se habían borrado sin dejar la menor huella. Ocurre a veces que un hombre experimenta mortales terrores al pensar que puede ser víctima de un atraco, mas cuando siente en realidad la punta de un cuchillo dirigido a su garganta, esos terrores se disipan para dar lugar a una extraña serenidad. Raskolnikov se sentó frente a Porfirio y le miró sin pestañear. El juez de instrucción hizo uno de sus acostumbrados guiños y encendió un cigarrillo con la mayor parsimonia. Vamos, habla de una vez, habría querido gritar Raskolnikov. ¿Por qué no hablas, imbécil? ¿Qué esperas?